Mis padres me exigieron que salga a trabajar durante la pandemia, y que me cuidara de enfermarme porque ellos eran población vulnerable. Así que trabajé en 3 lugares sin descansar para sostener la casa. Pero el día que me contagié, me cerraron la puerta en la cara, diciéndome gracias por tu sacrificio. Ahora lárgate y muere lejos. La verdad es que no sé ni por qué escribo esto. Supongo que una parte de mí necesita que alguien, en algún puto rincón de internet, sepa lo que pasó. No quiero sus lamentos tu pérdida ni sus oraciones. Solo quiero que quede constancia, como una puta cicatriz digital, del día en que mis padres me sentenciaron a muerte con una sonrisa. Todo empezó a principios de 2021, cuando el mundo todavía estaba hasta el cuello en la mierda de la pandemia. Yo tenía 21 años y vivía con mis padres en la misma casa de siempre, esa con el césped que nunca crecía bien y las paredes que olían a una mezcla de desinfectante y decepción. Ellos, ambos frisando los 60, habían perdido sus trabajos de oficina al principio de todo el desmadre. Y el miedo se los comió vivos. Mi padre, con una condición cardíaca que le había dejado el susto metido en el cuerpo desde hacía años, y mi madre, con un asma que usaba de excusa para todo. Decidieron que el mundo exterior era una zona de guerra biológica. Se encerraron, sellaron las ventanas con su pánico y me miraron a mí. Yo era el único que no era población vulnerable. Yo era joven, fuerte. Yo era su puto escudo humano. La conversación fue en la cocina, la recuerdo como si fuera ayer. No fue una petición, fue una orden disfrazada de preocupación familiar. Mi padre, con su voz falsamente calmada, me dijo, hijo, sabes que no podemos arriesgarnos. Alguien tiene que traer el pan a la casa, y ese tienes que ser tú. Solo te pedimos una cosa, cuídate mucho, no te vayas a enfermar, porque si traes esa cosa aquí, nos matas. Mi madre asintió, añadiendo su toque de chantaje emocional, confiamos en ti. Eres lo único que tenemos. Y así, de un día para otro, me convertí en el único puto motor de esa casa. Mi vida se transformó en un infierno de 3 trabajos. Salía de casa a las 10 de la noche para mi turno en un almacén de Amazon, un puto laberinto de cajas, gritos y sudor donde el distanciamiento social era un chiste. Volvía a las 7 de la mañana, dormía 3 horas y tenía suerte, y luego me subía al coche para hacer entregas de DoorDash hasta que se me nublaba la vista. Los fines de semana, para rematar, me iba a un supermercado a limpiar carritos con un trapo empapado en un líquido que me quemaba las manos. Llegaba a casa arrastrándome, con la espalda hecha mierda y los ojos inyectados en sangre, solo para encontrarme con sus caras de vinagre. Nunca un cómo te fue, o un gracias, hijo. Solo un ya depositaste, o un recordatorio de que me desinfectara bien antes de tocar nada. Yo era una puta billetera con patas, un firewall de carne y hueso entre ellos y el virus. Y entonces pasó. Una noche, en el almacén, sentí como si me hubieran desconectado. Un frío helado me recorrió el cuerpo, seguido de un calor que me hizo sudar a mares. La cabeza me iba a estallar y cada vez que tosía, sentía como si tuviera vidrio molido en los pulmones. Me desplomé junto a una cinta transportadora. Mi supervisor, un tipo que apenas me dirigía la palabra, corrió a ayudarme. Me mandó a casa, me dijo que me hiciera la prueba y que no volviera hasta que estuviera bien, que él se encargaría de mi paga. Fue el único gesto de humanidad que recibí en semanas. Conduje hasta casa como un zombi, con la esperanza estúpida de que, ahora sí, se preocuparían. Pensé, iluso de mí, que me cuidarían, que me harían una sopa, que por fin se acordarían de que era su hijo y no su empleado. ¡Qué pendejo fui! Al llegar, antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta del porche se abrió un palmo. Era mi madre. Detrás de ella, mi padre la observaba en silencio. Al lado de la puerta, sobre el felpudo que decía hogar, dulce hogar, había una de mis maletas viejas. Mi madre me miró, no con preocupación, sino con fastidio, como si mi enfermedad fuera una terrible molestia para ella. Con la voz ahogada por la tela de su mascarilla, me dijo que me habían hecho una prueba rápida esa mañana con un kit que compraron por internet y que salió positiva. Que se enteraron porque recibieron la alerta en su celular porque mi cuenta estaba ligada a la de ellos.
No hubo preguntas sobre cómo me sentía. Solo la sentencia. No puedes entrar, dijo, con una frialdad que me caló más que la fiebre. Hiciste lo que tenías que hacer, trabajaste y nos mantuviste a salvo, y te lo agradecemos. Hizo una pausa, y lo que vino después fue lo que se me grabó a fuego en la memoria. Me miró fijo y soltó, gracias por tu sacrificio. Ahora lárgate y muere lejos. Mi padre no dijo ni una puta palabra. Solo se quedó ahí, parado, como un mueble más de la casa. Luego, ella deslizó por debajo de la puerta un sobre blanco. Ahí tienes $200. Para que te las arregles. Y cerró la puerta. Así, sin más. Me quedé ahí parado, en el porche, con la maleta a mis pies y el sonido de la cerradura girando. Ahora estoy aquí, en este cuarto de motel que apesta a cigarro y a desesperanza. La alfombra está pegajosa, la luz del baño parpadea y cada vez que toso, siento que el pecho se me va a partir en dos. No sé si voy a salir de esta. No sé qué voy a hacer mañana. Lo único que sé, lo único que me mantiene cuerdo en medio de esta fiebre de mierda, es el odio. Un odio puro, frío y cristalino que se ha instalado en el lugar donde antes había amor o lealtad. Ellos no me echaron de casa. Me ejecutaron. Me usaron hasta la última gota y luego me tiraron a la basura como un pañuelo usado. Así que juro por mi puta vida, que si logro sobrevivir a esto, si este bicho no me lleva, voy a dedicar cada segundo de mi existencia a hacer que se arrepientan. No voy a buscar justicia. Voy a buscar venganza. Van a saber lo que es quedarse sin nada, lo que es que te den la espalda cuando más lo necesitas. Van a desear, con cada fibra de su ser, haberme dejado morir dentro de la casa. Actualización 1. Han pasado 3 meses. 3 putos meses desde que estuve tirado en esa cama de motel apestosa, convencido de que mis pulmones iban a colapsar y que mi última visión en este mundo sería el techo manchado de humedad. Sobreviví. No gracias a ningún milagro ni a la mierda esa de la fuerza de voluntad. Sobreviví porque un compañero del almacén, un tipo llamado Javier que apenas conocía, se convirtió en mi único puto contacto con la humanidad. Después de un par de días de silencio, empezó a mandarme mensajes preguntando si seguía vivo. Y como yo apenas podía teclear, simplemente se apareció. No tocó la puerta, solo me gritó desde el estacionamiento. Le respondí con un quejido y al rato escuché una bolsa de plástico en el suelo, frente a mi puerta. Adentro había Gatorade, unas aspirinas y un termómetro. Al día siguiente, fue una sopa de pollo en un termo viejo y una nota que decía hidrátate, pendejo. Este cabrón, sin que nadie se lo pidiera, me estuvo cuidando a distancia, dejándome provisiones como si yo fuera el último superviviente de un apocalipsis zombie. Fue la única razón por la que no me dejé morir. Cada día que pasaba, la fiebre, el dolor y la soledad se mezclaban con la imagen de la cara de mi madre cerrándome la puerta. Ese recuerdo no me abandonaba, era el combustible que me obligaba a tragarme la sopa, a tomarme las pastillas. La rabia me mantuvo vivo. Cuando por fin el bicho me soltó las garras, estaba hecho un esqueleto. Había perdido casi 10 kilos y tenía una tos de perro viejo que no se me quitaba con nada. Javier fue mi ancla. Me dejó quedarme en el sofá de su minúsculo apartamento, un lugar con 2 cuartos y una cocina que siempre olía a la cena de la noche anterior. No me preguntó nada, solo me dijo que podía quedarme hasta que me recuperara y encontrara un lugar. Gracias a él, pude volver al almacén. El supervisor me miró con lástima y me puso en una sección más ligera, como si supiera que todavía estaba jodido. El primer cheque que recibí se sintió como un puto trofeo. Era la prueba de que seguía de pie. Con ese dinero en la mano, lo primero que quise hacer fue poner mi vida en orden. Fui al banco para revisar la cuenta donde había estado depositando cada centavo que gané durante casi un año, esa cuenta conjunta que mis padres insistieron en abrir para emergencias. Quería sacar lo que quedaba, cerrarla y abrir una nueva, solo a mi nombre. Recuerdo la sonrisa amable de la cajera mientras buscaba mi información. Una sonrisa que se fue borrando mientras miraba la pantalla. Me preguntó si quería imprimir un estado de cuenta de los últimos meses. Le dije que sí.
Me entregó 3 hojas de papel tibio. Y ahí estaba. Mi sangre se heló. No era una emergencia lo que había pasado, era un puto saqueo. En los 3 días siguientes a que me echaran a la calle, la cuenta había sido vaciada. Retiro de cajero, $500. Transferencia a la cuenta de mi madre, $2,000. Otro retiro, $500. Y así, una y otra vez, hasta que solo quedaron $17.42. Lo hicieron de forma sistemática, fría. Mientras yo sudaba y me ahogaba en un motel de mierda, ellos estaban en un puto cajero automático, robándome el dinero que yo había ganado rompiéndome el lomo para que ellos pudieran comer. El abandono dolía, pero esto era diferente. Esto era una profanación. No fue un acto de pánico. Fue calculado. Me habían desechado y luego habían recogido las obras con una pala. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el sofá, mirando el techo del apartamento de Javier, con el estado de cuenta arrugado en la mano. La rabia era tan intensa que me sentía físicamente enfermo. Javier, al verme así, me pasó una cerveza y se sentó en el suelo. Me escuchó despotricar, maldecir a mis padres, a mi vida, a todo. Le conté cómo siempre habían sido unos irresponsables con el dinero, como mi padre se gastaba lo que no tenía en herramientas que nunca usaba y mi madre en cualquier cosa que viera en la tele. Y mientras hablaba, un recuerdo me golpeó con la fuerza de un tren. Fue como si una puerta se abriera en mi cabeza. Tenía unos 16 años y estaba ayudando a mi abuela a plantar unas rosas en su jardín. Era su casa, la misma casa donde vivíamos. Ella me detuvo, se limpió las manos en el delantal y me miró con esos ojos que no se perdían nada. Me dijo, mijo, quiero que sepas algo. Esta casa, cuando yo ya no esté, quiero que sea para ti. Se lo he dicho a tu papá 1000 veces, pero ese hombre no escucha. Él y tu madre se gastarían hasta los ladrillos en 2 días. Tú eres diferente. Tú sí sabes lo que cuesta ganarse las cosas. No es un papel, pero es mi palabra. Y mi palabra vale. Mi abuela murió un par de años después, y yo, como un idiota, nunca volví a pensar en eso. Pero ahora, en medio de toda esta mierda, sus palabras resonaban en mi cabeza. No era solo una casa. Era mi herencia, la única cosa de valor que alguien en mi familia había querido para mí. Y esos 2 parásitos estaban viviendo en ella, después de robarme y dejarme morir. En ese instante, el odio sin forma que sentía se solidificó. Adquirió un propósito. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de reclamar lo que era mío. No tenía ni puta idea de cómo empezar. ¿Qué haces? ¿Vas y tocas la puerta diciendo que la casa es tuya por una conversación que tuviste hace años? Necesitaba ayuda legal, y eso significaba dinero que no tenía. Mi primer cheque se había ido casi todo en el depósito del nuevo apartamento y en reponer las cosas básicas. Le conté a Javier lo de mi abuela. Él no se rió ni me dijo que estaba loco. Me escuchó con atención y al final, simplemente dijo, pues hay que averiguarlo, ¿no? Al día siguiente, me dio $300. Me dijo que no era un regalo, que era un préstamo. Úsalo para hablar con un abogado. Si hay algo ahí, valdrá la pena. Si no, pues ya me lo pagarás limpiando el baño por 1 año, cabrón. Pasé 2 días buscando en internet, llamando a oficinas de legal aid que nunca respondían y a abogados caros que cobraban solo por respirar su aire. Finalmente, encontré a un tipo en una parte de la ciudad que no salía en las postales. Su oficina estaba encima de una lavandería, era pequeña, desordenada y olía a café quemado. El abogado era un hombre mayor, con más arrugas que pelo y una mirada cansada, de quien ha visto demasiada miseria humana. Le conté todo, desde los 3 trabajos hasta la puerta cerrada en mi cara, el robo de la cuenta y las palabras de mi abuela. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc amarillo. Yo esperaba que me diera una palmada en la espalda y me dijera que no se podía hacer nada, que era mi palabra contra la de ellos. Pero en lugar de eso, se giró hacia su computadora vieja y empezó a teclear. Estuvo en silencio unos 5 minutos, un silencio que se me hizo eterno.
Yo solo oía el zumbido del viejo monitor y el sonido de sus dedos golpeando el teclado. Finalmente, se reclinó en su silla, que soltó un quejido de protesta, y me miró. Tu abuela murió hace 5 años, dijo, con una voz rasposa. Y según los registros del condado de Harris, el título de esta propiedad nunca se movió. Sigue a su nombre. Hizo una pausa y se inclinó hacia adelante. Tus padres han estado viviendo ahí, pero nunca iniciaron el proceso de sucesión. Legalmente, son solo ocupantes. No son los dueños. Se me secó la boca. El abogado continuó, si tu padre es su único hijo, él sería el heredero natural, pero como nunca ha reclamado, el estado de la propiedad está en el limbo. Y tú, como su nieto, como descendiente directo, tienes todo el puto derecho a iniciar el proceso de sucesión y presentar tu reclamo como heredero. Especialmente si puedes demostrar que el ocupante principal no es apto o ha actuado de mala fe. Me lo quedé mirando, sin entender del todo. Me lo explicó con peras y manzanas, podía demandarlos. Podía pelear por la casa. Podía echarlos a la puta calle. Salí de esa oficina sintiendo que el suelo se movía. La rabia seguía ahí, intacta, pero ahora tenía compañía. Tenía un camino. Tenía un arma. El juego acababa de empezar. Actualización 2. Han pasado 8 meses. 8 putos meses de trabajar como un animal, de ahorrar cada centavo y de sentir un nudo constante en la boca del estómago. La demanda ya no es una idea, es un hecho. Es un expediente con un número de caso en el juzgado del condado de Harris. Hace un par de meses, mi abogado me llamó para decirme que los papeles habían sido entregados. Un oficial se presentó en la puerta de la casa de mi abuela y se los entregó en la mano a mi padre. Mi abogado me dijo que el reporte del oficial fue escueto, el sujeto recibió los documentos, leyó el encabezado y cerró la puerta de un portazo. No sé qué esperaba sentir en ese momento. ¿Victoria? ¿Miedo? Sentí una mezcla extraña de ambas cosas, como un vértigo helado. La primera piedra de la guerra había sido lanzada. Y la respuesta no se hizo esperar. Esa misma tarde, mi teléfono se convirtió en una cloaca digital. Fue como si mis padres hubieran activado una red de emergencia familiar para destruirme. Mensajes de tíos con los que no hablaba desde que era niño, diciéndome que no tenía vergüenza, que cómo era posible que quisiera dejar a mis padres en la calle. Mi tía, la hermana de mi madre, me dejó un mensaje de voz de 3 minutos en el que lloraba y me llamaba monstruo, una serpiente que habían alimentado en su seno. Primos que solo me buscaban para pedirme dinero ahora me escribían por Facebook para decirme que era una basura humana y que mi abuela se estaría revolcando en su tumba. La narrativa era siempre la misma, una puta mentira bien ensayada, el hijo pródigo malagradecido, corrompido por la codicia, que volvía para arrebatarles el techo a sus padres ancianos y enfermos. Ni una sola vez mencionaron el abandono, el robo, la sentencia de muerte que me dieron en el porche. Borraron esa parte de la historia con una facilidad que me dio asco. Al principio intenté responder, explicar mi versión. Pero era como gritarle a una pared. Sus mentes ya estaban envenenadas. Así que hice lo único que podía hacer, empecé a bloquearlos. Uno por uno. Tíos, tías, primos, amigos de la familia. Con cada número bloqueado, sentía que me arrancaba un pedazo de mi pasado, pero también sentía como el peso se aligeraba. Me estaban aislando, pero al mismo tiempo me estaban liberando de un circo de hipocresía que nunca había pedido. En medio de todo ese caos, mi abogado me pidió que buscara cualquier documento viejo que pudiera tener, mi acta de nacimiento, mi tarjeta del seguro social. Cualquier cosa que ayudara a establecer mi identidad y mi linaje para el caso. Guardaba un par de cajas con mis cosas en un pequeño depósito que pagaba religiosamente cada mes, un espacio lleno de los restos de la vida que me habían obligado a dejar atrás. Una tarde de sábado, fui para allá. El lugar olía a polvo y a recuerdos estancados. Abrí una de las cajas y me encontré con anuarios del colegio, fotos viejas, un par de trofeos de plástico de cuando jugaba al fútbol. Basura sentimental.
Mientras hurgaba, con el único objetivo de encontrar una carpeta con documentos oficiales, mis dedos tropezaron con un libro de tapa dura que mi abuela me había regalado, uno de Moby Dick. Estaba pesado, más de lo normal. Lo abrí y, metida entre las páginas, había una carta. Un sobre de color crema, con mi nombre escrito en la caligrafía elegante y algo temblorosa de mi abuela. Se me detuvo el corazón. La abrí con un cuidado reverencial. El papel era grueso, de buena calidad. Y ahí estaban sus palabras, escritas con tinta azul que el tiempo había empezado a desvanecer. Era una carta larga, de 2 páginas, fechada unos meses antes de que muriera. Hablaba de cosas cotidianas, me preguntaba por el colegio, me daba consejos. Pero al final, en el último párrafo, estaba la bomba. Lo recuerdo palabra por palabra, porque lo he leído 100 veces desde entonces. Decía, mijo, te escribo esto también porque necesito que quede en algún lado, ya que tu papá tiene la cabeza dura como una piedra. Esta casa es el trabajo de tu abuelo y mío. Y quiero que sea tuya. No de ellos. Ellos no saben cuidar nada, viven al día, pensando que el dinero cae de los árboles. El día que yo falte, si ellos venden esta casa, se quedarán en la calle en menos de 1 año. Tú, en cambio, tienes los pies en la tierra. Prométeme que la cuidarás. No dejes que la destruyan. Es tuya. Que nadie te diga lo contrario. Terminé de leer con las manos temblando. No era un testamento. No tenía la validez legal de uno. Pero era algo mucho más poderoso. Era la verdad. Era la voz de la única persona en esa familia que había creído en mí, confirmando, desde la tumba, todo lo que yo ya sabía. Era la prueba irrefutable de la intención de la dueña legítima. Al lunes siguiente, a primera hora, estaba en la oficina de mi abogado. Le entregué la carta sin decir nada. Él se puso sus lentes, la leyó despacio, una vez, y luego otra. Levantó la vista y, por primera vez, vi un brillo distinto en sus ojos cansados. Una chispa de lucha. Esto no es un testamento, me dijo, haciéndose eco de mis propios pensamientos. No podemos entrar a la corte y decir que esto te convierte en el dueño. Pero es dinamita pura, muchacho. Me explicó la estrategia. Usaríamos la carta no como un documento de herencia, sino como evidencia del carácter de mis padres y de la voluntad de mi abuela. Demostraría que ella, la propietaria, ya desconfiaba profundamente de la capacidad de su propio hijo para administrar la propiedad. Destruía por completo cualquier argumento que ellos pudieran tener de que existía un acuerdo verbal o una intención familiar de que ellos se quedaran con la casa. Vamos a pintar un cuadro para el juez, dijo mi abogado, golpeando la carta con el dedo. Un cuadro de una abuela preocupada por su nieto y decepcionada de su hijo. Un cuadro de 2 ocupantes irresponsables que no solo nunca formalizaron su herencia por negligencia, sino que iban directamente en contra de los deseos de la fallecida. La carta convertía mi reclamo de algo legal y frío a una historia humana. Una historia de traición que iba más allá de mí, que empezaba con la propia desconfianza de mi abuela. Mientras la maquinaria legal avanzaba a su ritmo exasperantemente lento, mi vida seguía. Ya no dormía en el sofá de Javier. Conseguimos un apartamento un poco más grande, con 2 cuartos de verdad. Seguía en el almacén, pero me habían ascendido a jefe de turno. El sueldo era mejor, y aunque las horas seguían siendo una mierda, por primera vez sentía que estaba construyendo algo. Tenía mi propio coche, uno usado que pagaba a plazos. Tenía seguro médico. Tenía una rutina. Llegaba a casa, me duchaba para quitarme el sudor y el polvo del almacén, y a veces Javier y yo pedíamos una pizza y veíamos algún partido en la tele. Era una vida sencilla, sin lujos, pero era mía. Cada factura que pagaba, cada plato que lavaba en mi propio fregadero, era una pequeña victoria. Era la prueba viviente de que la profecía de mis padres estaba equivocada. No me había largado a morir lejos. Me había largado a vivir. Y lo estaba consiguiendo, sin su ayuda, sin su dinero robado, a pesar de ellos. Estaba demostrando, día a día, que yo no era el problema. Ellos lo eran.
Y esa certeza me daba una fuerza que no sabía que tenía. La rabia no ha desaparecido. Creo que nunca lo hará del todo. Pero ha cambiado. Ya no es el fuego incontrolable que me consumía en ese cuarto de motel. Ahora es otra cosa. Es como un núcleo de acero frío en mi interior. Se ha convertido en paciencia. En determinación. He aceptado que esto no será rápido. Mis padres lucharán con uñas y dientes, con mentiras y manipulación, porque esa casa es lo único que les queda. Pero yo tengo algo que ellos perdieron hace mucho tiempo, tengo la verdad de mi lado. Y tengo tiempo. Cada llamada de un familiar diciéndome que soy una escoria, cada carta del abogado contrario llena de estupideces, ya no me hiere. Es solo ruido. Es el sonido de su desesperación. Los he bloqueado de mi teléfono, pero también los estoy bloqueando de mi cabeza. Mi energía no está en su odio, está en el plan de mi abogado. Está en mi trabajo. Está en seguir construyendo mi vida, ladrillo a ladrillo. Que ellos se ahoguen en su propio veneno. Yo estoy ocupado construyendo mi futuro sobre las ruinas del pasado que ellos intentaron destruir. Y no voy a parar. Actualización 3. Ha pasado casi 1 año y medio desde que empecé esta mierda. 1 año y medio de mi vida que se ha sentido como una década. El proceso legal es como tratar de moverse a través del lodo espeso, cada paso es un esfuerzo monumental y apenas avanzas unos centímetros. Pero avanzas. Y en este tiempo, la batalla ha dejado de ser una guerra de trincheras para convertirse en algo mucho más sucio. Hace un par de meses, tuvimos la mediación. Es un paso obligatorio en el proceso, una formalidad donde se supone que las dos partes intentan llegar a un acuerdo para no ir a juicio. ¡Qué puta broma! La sesión se llevó a cabo en una oficina neutral en el centro, una de esas con muebles genéricos y cuadros de paisajes aburridos en las paredes, diseñados para que nadie se sienta cómodo. Entré con mi abogado y me senté a un lado de una mesa larga y pulida. 10 minutos después, entraron ellos. Verlos en persona después de tanto tiempo fue como recibir un golpe de aire helado. Mi padre se veía más viejo, más encorvado, con unas ojeras grises que no recordaba. Mi madre, en cambio, había canalizado el estrés en una especie de rigidez altanera. Llevaba un traje pantalón que probablemente le costó más que un mes de mi alquiler y el pelo perfectamente peinado, como si en lugar de a una mediación viniera a una reunión del club de jardinería. Su abogado era un tipo flaco con un traje barato y una sonrisa de comadreja. La mediadora, una mujer de aspecto amable, explicó las reglas con una voz monótona. Y entonces, la comadreja tomó la palabra. Lo que salió de su boca fue tan insultante, tan delirante, que por un momento pensé que estaba en una cámara oculta. Dijo que sus clientes, en un gesto de enorme generosidad y con el espíritu de sanar las heridas familiares, estaban dispuestos a ofrecerme un acuerdo. El acuerdo era el siguiente: yo debía retirar la demanda inmediatamente, firmar una disculpa pública dirigida a la familia por el dolor y la angustia causados, y a cambio, ellos me permitirían vivir en el cuarto del sótano de la casa, siempre y cuando contribuyera con una renta mensual para los gastos. Me quedé mirándolo, sin parpadear. Sentí como la sangre me subía a la cara, un calor furioso que casi me hace saltar por encima de la mesa. Miré a mi abogado, que tenía la misma expresión de incredulidad que yo. La mediadora se aclaró la garganta, visiblemente incómoda. Antes de que yo pudiera decir alguna de las 1000 barbaridades que se me pasaron por la cabeza, mi abogado se inclinó hacia adelante y, con una calma que me dio miedo, le respondió al abogado de mis padres. Le dijo que su oferta no solo era un insulto, sino que constituía un acto de mala fe procesal. Le recordó que sus clientes eran ocupantes ilegales en una propiedad en litigio, que le habían robado el dinero a su propio hijo después de abandonarlo enfermo, y que si querían hablar de sanar heridas, podían empezar por devolver cada puto centavo. Luego, se giró hacia la mediadora y dijo: esta mediación ha terminado. Nos vemos en la corte. Nos levantamos y nos fuimos. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a mi madre decirle a su abogado en un siseo: te dije que este mocoso malagradecido no iba a cooperar. No me giré. No valía la pena.
Salí de ese edificio con una certeza absoluta, no había acuerdo posible. Esto solo podía terminar de una manera, con uno de nosotros destruyendo al otro. La guerra de desgaste continuó con la siguiente fase, el discovery o la presentación de pruebas. Es básicamente el momento en que los abogados se piden mutuamente todos los documentos, correos, estados de cuenta y cualquier mierda que pueda ser relevante para el caso. Es un proceso lento y tedioso. El abogado de mis padres nos inundó con peticiones estúpidas, pidiendo mis registros de trabajo, mis calificaciones del colegio, como si eso probara algo. Nosotros, por nuestra parte, fuimos mucho más específicos. Mi abogado solicitó los estados de cuenta bancarios de mis padres de los últimos 3 años, sus declaraciones de impuestos y cualquier correspondencia que hubieran tenido relacionada con la propiedad. Y ahí, en medio de cientos de páginas de gastos y facturas, encontramos oro. Fue mi abogado quien me llamó. Era un martes por la tarde y yo acababa de llegar del almacén. Su voz, normalmente monótona y cansada, tenía un filo de excitación. «Tienes que venir a la oficina», me dijo. «Tenemos algo. Algo grande». Fui para allá de inmediato. Sobre su escritorio, cubierto de carpetas y tazas de café vacías, había un fajo de papeles con el logo de un banco. Eran los estados de cuenta de mis padres. Y entre las páginas, engrapado, había un documento que hizo que se me acelerara el pulso. Era una solicitud para una línea de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda, ELOC. La habían solicitado hacía menos de un año, cuando nuestra demanda ya estaba en marcha. Querían sacarle $50,000 a la casa. A mi casa. Lo más increíble no era la audacia de intentar pedir un préstamo sobre una propiedad que no les pertenecía legalmente. Lo más increíble fue el documento que venía justo después, la carta de rechazo del banco. La leí una y otra vez. El banco les negaba el préstamo de forma categórica, y la razón estaba ahí, escrita en un lenguaje corporativo que no dejaba lugar a dudas. Tras la revisión de la documentación, se ha determinado que los solicitantes no han podido proveer una prueba de titularidad clara y sin gravámenes sobre la propiedad en cuestión. Bingo, hijos de puta. Era la prueba definitiva. No era un error, no era un malentendido. Era un intento documentado y fallido de fraude. Sabían perfectamente que la casa no estaba a su nombre, sabían que había un litigio en curso, y aún así, intentaron exprimirle hasta el último centavo. Esto cambiaba todo el juego. Ya no era solo una disputa de herencia. Ahora teníamos una prueba irrefutable de su carácter, de su intención de lucrarse de forma ilegal. Mi abogado estaba eufórico. Esto es lo que hunde su credibilidad ante un juez, me explicó. Podían argumentar que vivían ahí de buena fe, que pensaban que la casa era suya por derecho familiar. Pero esto demuestra que son unos estafadores. Que estaban dispuestos a defraudar a un banco. Un juez no va a ver con buenos ojos a alguien que intenta hacer algo así. Esta evidencia era la bala de plata que habíamos estado esperando. El peso de este proceso es brutal, no voy a mentir. Hay noches en las que me acuesto y mi cerebro no se apaga. Repaso las conversaciones, los documentos, las caras de odio de mi familia. Es agotador. Es una carga constante que llevo a todas partes. A veces, en medio de un turno en el almacén, me quedo mirando un punto fijo y me pregunto si todo este esfuerzo vale la pena, si no sería más fácil mandarlo todo a la mierda y empezar de cero en otro lugar. Pero entonces, recuerdo la carta de rechazo del banco. Recuerdo la oferta insultante en la mediación. Recuerdo la voz de mi madre diciéndome que me largara a morir. Y la duda se desvanece, reemplazada por esa misma determinación fría que me ha mantenido en pie. El ruido de mi familia ha cesado casi por completo. Supongo que se cansaron de que no les respondiera. O quizás el abogado de mis padres les dijo que se callaran la puta boca. Sea como sea, el silencio es un alivio. Mi vida se ha simplificado al extremo, el trabajo, el apartamento con Javier y las llamadas con mi abogado. He aceptado que esta es mi realidad por ahora. Javier sigue siendo mi roca, el único que entiende por lo que estoy pasando sin juzgarme. A veces me dice que tengo más cojones que él, pero no es cierto.
no es valentía. Es pura y simple sed de justicia. O de venganza. A estas alturas, ya no sé cuál es la diferencia. El poder ha cambiado de manos. Ellos empezaron esta guerra creyendo que tenían todas las cartas, la casa, el dinero, el apoyo de la familia. Yo empecé con $200 en un motel y los pulmones llenos de mierda. Ahora, ellos están acorralados. Su intento de fraude financiero es una herida autoinfligida que no para de sangrar. Mi abogado ya está preparando una moción para presentar esa solicitud de préstamo como la prueba principal de su mala fe. Ya no estamos a la defensiva, esperando su siguiente movimiento. Ahora somos nosotros los que atacamos. Puedo sentir su pánico a través del silencio, a través de las acciones cada vez más torpes de su abogado. Pensaron que yo era un crío estúpido al que podían pisotear y olvidar. No contaban con que ese crío iba a levantarse, iba a aprender las reglas de su juego sucio y se las iba a meter por el culo. El final de esto se acerca, lo presiento. Y no va a ser bonito para ellos. Cometieron el error de dejar un rastro de papel que documenta su codicia y sus mentiras. Y yo voy a seguir ese rastro hasta el final, y voy a usarlo para asegurarme de que pierdan hasta el último ladrillo de esa casa que nunca fue suya. Actualización 4. 2 años. Han pasado 2 putos años desde que me tiraron a la calle como a un perro sarnoso. A veces se siente como si hubiera sido en otra vida, como si el chavo asustado y febril que se refugiaba en un motel de mala muerte fuera otra persona. Pero luego recuerdo el olor de ese cuarto, el sonido de la cerradura de la puerta de mi casa girando, y sé que esa persona sigue aquí, debajo de toda esta coraza de rabia y cansancio que he construido. La lentitud del sistema judicial es algo que te vuelve loco o te convierte en una roca. A mí me convirtió en lo segundo. Cada día de estos 2 años ha sido una lección de paciencia forzada. Pero hace un mes, llegó la carta del juzgado. No era una petición más ni una notificación de alguna moción estúpida. Era la citación para la audiencia final. La fecha estaba ahí, impresa en una tipografía oficial y sin alma, un día de calendario que de repente se convirtió en el único día que importaba en mi vida. El fin de la partida. Sentí un hueco en el estómago al leerlo, una mezcla de pánico y euforia. Durante 2 años, esta lucha había sido algo abstracto, una serie de llamadas, correos y documentos. Ahora tenía una fecha de caducidad. Todo el esfuerzo, todo el dinero gastado en el abogado, todas las noches sin dormir, todo se reduciría a unas pocas horas en una sala de tribunal. La espera hasta ese día se ha convertido en una especie de tortura tranquila, una calma tensa antes de la puta tormenta final. Antes de que llegara la citación, mi abogado y yo dimos nuestro golpe más fuerte. Armado con la prueba del intento de fraude del préstamo ELOC, mi abogado presentó una moción para una orden de restricción preliminar. Me lo explicó en términos sencillos: vamos a pedirle al juez que les prohíba hacer cualquier cosa con la casa hasta que se resuelva el caso. No pueden venderla, no pueden usarla como garantía, no pueden ni clavar un puto clavo en la pared sin permiso de la corte. La lógica era aplastante. Le argumentamos al juez que mis padres habían demostrado ser un riesgo para la propiedad. Su intento de sacarle dinero a la casa de forma ilegal probaba que no tenían escrúpulos y que, en su desesperación, eran capaces de cualquier cosa, incluso de dañar la propiedad por puro despecho antes de que se dictara un veredicto. Esperar la decisión sobre esa moción fue una de las cosas más estresantes de todo este proceso. Fueron 2 semanas en las que apenas pegué un ojo. Y entonces, llegó la resolución. El juez nos dio la razón. Concedió la orden de restricción. Esa victoria fue monumental. Fue la primera vez en todo este infierno que una figura de autoridad, un juez, miraba los hechos y, en esencia, decía: sí, estos tipos no son de fiar. La orden judicial significaba que mis padres estaban legalmente atrapados. Eran prisioneros en una casa que ya no controlaban. No podían hacer nada, salvo esperar el juicio final. Fue un golpe devastador para ellos, y la primera vez que sentí el dulce sabor de la sangre en el agua. El efecto de esa orden de restricción fue inmediato. El pánico debió de instalarse en su casa como una plaga.
Una semana después de que la orden se hiciera efectiva, el abogado de la comadreja llamó al mío. La arrogancia se había evaporado de su voz. Según me contó mi abogado, sonaba como un hombre derrotado. Y entonces, llegó la oferta. Una nueva oferta de acuerdo, muy diferente a la payasada que nos propusieron en la mediación. Esta vez, era una rendición casi total. La propuesta era la siguiente: ellos aceptarían entregarme la propiedad de la casa, sin más peleas. Se mudarían en un plazo de 6 meses para darles tiempo a encontrar un lugar adecuado. A cambio de esta salida pacífica, yo tenía que firmar un acuerdo de confidencialidad para no hablar nunca del caso y, lo más importante, tenía que renunciar a cualquier reclamo futuro por el dinero que me robaron de la cuenta bancaria. Básicamente, me estaban ofreciendo la casa a cambio de su impunidad. Querían que les perdonara el robo a cambio de devolverme lo que ya era mío por derecho. Querían poder irse con la cabeza medio alta, sin una orden de desalojo formal, sin un veredicto judicial que los marcara como lo que son. Querían controlar su propia salida, limpiar su cagada en sus propios términos. Mi abogado me expuso la oferta con su tono neutral de siempre, diciéndome que era mi decisión, que era una oferta sólida que nos garantizaba la casa y nos ahorraba la incertidumbre de un juicio. Me dijo que lo pensara. No necesité ni un puto segundo. No, le dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. No, repitió él, sorprendido. Diles que se pueden meter su puta oferta por el culo, le contesté. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Y entonces le expliqué, con una calma que no sabía que poseía, por qué no iba a aceptar. No se trataba de la casa. Ya no. Se trataba del principio. Se trataba de que ellos no iban a dictar los términos de su derrota. Durante 2 años, yo había jugado según las reglas, había trabajado, había luchado limpiamente. Ellos habían mentido, robado y manipulado desde el primer día. Aceptar un acuerdo era permitirles una última manipulación. Era dejarles escapar sin enfrentar la humillación final. No quiero que se vayan en 6 meses, le dije a mi abogado. Quiero que un juez les ordene irse en 30 días. No quiero que esto se cierre con un acuerdo privado. Quiero un veredicto público, un documento legal que diga que yo gané y ellos perdieron. Quiero que en los registros del juzgado quede para siempre constancia de que actuaron de mala fe, de que intentaron cometer un fraude. Y en cuanto al dinero que me robaron, no me importa una mierda la cantidad. Pero no voy a firmar un papel que diga que los perdono. Que vivan con el miedo de que algún día decida ir a por él. No quiero un trato. Quiero justicia. Completa y absoluta. Así que aquí estamos. La oferta fue rechazada. Su último intento desesperado por salvar las apariencias se fue al carajo. Ahora no les queda nada. No hay más movimientos, no hay más estrategias, no hay más trucos legales. El camino se les acabó. Lo único que queda es la fecha en la agenda, la audiencia final. La calma que siento ahora es extraña. Ya no hay ansiedad, ya no hay miedo. Solo una certeza fría y pesada. Sé lo que va a pasar. He repasado las pruebas con mi abogado 1000 veces. La carta de mi abuela, el abandono, el robo de la cuenta bancaria y la joya de la corona, su intento fallido de fraude. No hay defensa posible contra eso. Voy a entrar a esa sala de tribunal no con la esperanza de ganar, sino con la certeza de un cobrador que va a saldar una deuda pendiente desde hace mucho tiempo. Ellos eligieron este camino el día que me cerraron la puerta en la cara. Creyeron que podían borrarme de la ecuación. Pero ahora la ecuación está a punto de resolverse. Y el resultado va a ser una puta catástrofe para ellos. Su caída es lo único que queda en el horizonte. Y yo voy a estar allí, sentado en primera fila, para asegurarme de no perderme ni un solo detalle. Actualización final. 2 años y 2 meses. Ese es el tiempo que ha pasado desde el día 0, desde que me vi en la calle con el aliento a muerte en la nuca. La fecha de la audiencia final se sintió como una eternidad en llegar, y luego, de repente, estaba allí. Esa mañana no sentí nervios, solo una extraña y vacía calma.
Me puse la única camisa decente que tengo, la misma que he usado en cada paso de este puto proceso, como si fuera una especie de armadura. En la corte, el aire era denso y olía a desinfectante barato. Mis padres ya estaban sentados. Se veían como dos fantasmas, encogidos, pálidos. La arrogancia de mi madre se había disuelto en un gesto de amargura perpetua, y mi padre tenía la mirada perdida en el suelo, como si buscara un hoyo donde meterse. La audiencia fue casi una formalidad, un epílogo predecible. Su abogado balbuceó un par de defensas débiles, pero era como intentar detener una hemorragia con una curita. Mi abogado, en cambio, fue metódico, implacable. Expuso los hechos uno por uno, como un cirujano diseccionando un cadáver. La sucesión nunca iniciada, el abandono, el robo de la cuenta bancaria, la carta de mi abuela como prueba de intención y finalmente, el golpe de gracia. La solicitud rechazada del préstamo ELOC como prueba irrefutable de su mala fe. El juez, un hombre mayor de rostro impasible, escuchó todo sin mover un músculo. Cuando mi abogado terminó, el juez se ajustó los lentes, revisó sus notas y luego habló. Su voz no fue dramática, fue simplemente la voz de la ley, fría y final. Dijo que, en vista de la abrumadora evidencia, fallaba a mi favor en todos los puntos. Me declaró a mí como el único heredero legítimo y administrador de la sucesión de mi abuela. Declaró que mis padres habían actuado de mala fe al ocupar la propiedad y al intentar lucrarse con ella. Y entonces, pronunció las palabras que había esperado escuchar durante 790 días, se ordena a los ocupantes, el señor y la señora, apellido. Desalojar la propiedad en un plazo no mayor a 30 días a partir de hoy. Mi madre soltó un sonido ahogado, una mezcla de sollozo y rabia. Mi padre se hundió aún más en su silla, convirtiéndose en una versión más pequeña y patética de sí mismo. Yo no sentí nada. Solo miré al frente, al escudo del estado de Texas colgado en la pared. El martillo sonó. El caso estaba cerrado. Los siguientes 30 días fueron los más largos y silenciosos de mi vida. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo ningún intento de contacto. Me pasé ese mes con una ansiedad sorda, esperando una llamada de la policía diciendo que habían quemado la casa o que la habían destrozado. Pero no pasó nada. El día 31, a las 9 de la mañana en punto, me encontré con dos oficiales del sheriff en la esquina de la calle. Eran tipos grandes, corpulentos, con esa actitud de aburrimiento profesional de quien ha hecho esto 1000 veces. Caminamos hacia la casa. El césped estaba más descuidado que nunca. Toqué el timbre. Silencio. Volví a tocar. Nada. Uno de los oficiales golpeó la puerta con el puño, un sonido seco y autoritario. Oficina del sheriff, gritó. Tenemos una orden de desalojo. Abran la puerta. Desde adentro, se escuchó un ruido y luego la voz de mi madre, aguda y temblorosa, no pueden hacernos esto. Es nuestra casa. El oficial suspiró y le respondió a través de la madera, señora, la corte ha decidido que ya no lo es. Tienen 5 minutos para salir por su propio pie o entraremos por la fuerza. Lo que siguió fue una escena patética. Gritos, llantos, súplicas. Mi padre empezó a gritar insultos, llamándome ladrón, bastardo. Mi madre lloraba diciendo que la estaba matando, que no tenía corazón. Yo me quedé de pie en el césped, a unos metros de distancia, sin decir una palabra, sin mover un músculo. Era un espectador. Ellos ya no me hablaban a mí, le hablaban al universo, a un Dios que no los escuchaba. Finalmente, después de que los oficiales amenazaran con derribar la puerta, la cerradura giró. Mi padre la abrió. Tenía la cara roja de furia y los ojos llenos de lágrimas de impotencia. Mi madre salió detrás de él, cubriéndose la cara, como una celebridad huyendo de los paparazzi. Tenían un par de cajas de cartón y unas bolsas de basura con sus cosas. Los oficiales los escoltaron hasta su viejo coche, que estaba aparcado en la calle. Mientras metían sus cosas en el maletero, mi madre se giró y me miró. Fue la última vez que nuestros ojos se cruzaron. No había tristeza en su mirada. Solo odio. Un odio tan puro y denso que casi podía tocarse.
Se subieron al coche y se fueron. Los vi doblar la esquina y desaparecer. Y así, sin más, se acabaron. Uno de los oficiales me entregó las llaves que habían dejado. La casa es toda suya, dijo, antes de subirse a su patrulla y marcharse. Me quedé solo frente a la puerta, con las llaves en la mano. Pesaban 1 tonelada. Metí la llave en la cerradura y entré. El aire adentro estaba viciado, olía a encierro y a derrota. Y el desastre era total. No la habían dañado estructuralmente, pero la habían dejado hecha un asco por despecho. Había basura en el suelo, platos sucios en el fregadero, los armarios de la cocina estaban abiertos y vacíos. Se habían llevado todo lo que tenía algún valor, pero habían dejado un rastro de su mezquindad. En la pared de la sala, donde antes había una foto de la familia, habían escrito con un rotulador negro, «Púdrete». Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Era la firma perfecta para su legado. Caminé por las habitaciones vacías. El cuarto de mi abuela. Mi viejo cuarto, con las marcas de los pósters que quité de las paredes hace años. El cuarto de ellos, con la cama deshecha. Cada paso se sentía irreal. Era mi casa. Legalmente, físicamente, absolutamente mía. Saqué el teléfono y mi primera llamada no fue a un amigo ni a nadie de la familia. Fue a un cerrajero de 24 horas. Necesito que cambien todas las cerraduras de una casa, le dije. Ahora mismo. Mientras esperaba, me senté en el suelo del salón vacío, justo debajo del insulto en la pared. El silencio era total. Y en ese silencio, por fin, me permití respirar. 1 hora después, las cerraduras eran nuevas. La casa era una fortaleza. Mi fortaleza. Justo cuando el cerrajero se iba, apareció Javier. No me había avisado, simplemente llegó. Traía 2 sillas plegables de camping y un six-pack de cerveza. No dijo mucho, solo me pasó una cerveza y desplegó las sillas en medio del salón sucio. Nos sentamos ahí, en silencio, bebiendo, rodeados del caos que habían dejado mis padres. Fue el momento más tranquilo y pacífico que había tenido en 2 años. Un amigo que trabaja en la recepción de un motelucho por la autopista me dijo que los vio registrarse esta mañana, dijo Javier de repente, sin mirarme. Uno de esos de estancia semanal. El Palace Inn. Me reí. Una risa seca, sin alegría. El Palace Inn. Era el mismo puto tipo de lugar donde me habían abandonado a mí. La simetría era tan cruel, tan perfecta, que parecía escrita por un guionista cósmico con un sentido del humor muy negro. No sentí satisfacción, ni pena. Sentí que el círculo, por fin, se había cerrado. El universo, a su manera jodida y retorcida, a veces tiene un sentido del equilibrio. He pasado las últimas semanas limpiando. Sacando bolsas y bolsas de basura, de recuerdos, de fantasmas. Pinté sobre el insulto en la pared. Arranqué la alfombra manchada. La casa empieza a oler a limpio, a pintura fresca, a un nuevo comienzo. No sé si voy a vivir aquí para siempre o si la venderé y empezaré en otro sitio. Pero esa decisión es mía, y solo mía. Y eso es lo único que importa. La venganza no es dulce. No es como en las películas. No te llena de una alegría radiante. Es algo mucho más silencioso. Es sentarte en el porche de tu propia casa, con una cerveza fría, viendo el atardecer, y darte cuenta de que el ruido en tu cabeza por fin se ha detenido. Es la ausencia de miedo. Es la paz. Mis padres me dijeron que me largara y muriera lejos. Pues sigo aquí. Sigo vivo. Y estoy en casa. Ahora es a ellos a quienes les toca vagar, buscar un techo, sentir el peso de sus propias decisiones. Que encuentren su propio lugar para desaparecer. Yo ya encontré el mío.